Continuamos con los trabajos de la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vamos directamente a la presentación del libro Voto en Contra, del autor José Ramón Cosío Díaz, la editorial Debate 2019. Nos da mucho gusto y es un honor y un placer recibir a quien hoy encabeza precisamente esta presentación del libro, el autor, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz. Bienvenido. Saludamos a quien es investigador de la Universidad de Alicante, Juan Jesús Garza Onofre. Muy bienvenido. Con el mismo agrado saludamos a la directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, María Solange Maqueo Ramírez. Y para moderar esta mesa se encuentra con nosotros el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, Lucy. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Tenemos el honor de tener aquí al ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien nos presenta hoy su libro Voto en Contra. Y también, como ya se ha señalado, estará acompañándonos Tito, ¿no? Y la doctora Solange, quien van a comentar la obra. Es digamos, una distinción para mí poder estar aquí moderándolos, porque pues, la experiencia del profesor doctor Cosío, que se nos comparte a través de esta publicación, pues es enriquecedora desde el punto de vista académico y desde la mirada de un juez constitucional agudo, ¿no? Que con una mirada inteligente pues nos deja reflexionando sobre cuándo votar, ¿no? Y cómo votar con la mayoría y a veces votar en contra. Gracias, profesor Cosío, profesor en las aulas y en el Pleno durante 15 años. Para no, digamos, extenderme más, le voy a dar la palabra primero a la doctora Solange, quien nos hará sus comentarios por 10 minutos, después el doctor Garza Onofre y al final el autor de la obra. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias al Tribunal Electoral por esta generosa invitación. Para mí, pues sin lugar a dudas, es un gran honor estar en este panel, no solo presentando esta obra, sino pues al lado evidentemente de gente, pues juristas realmente reconocidos en nuestro país y más allá de las fronteras. Básicamente quisiera iniciar con estas palabras haciendo referencia al juez Oliver Wendell Holmes, ¿no? Que fue el gran disidente de la Suprema Corte de Justicia norteamericana y que sin lugar a dudas pues dejó un corpus doctrinario importante con esos votos disidentes que han tenido una influencia muy importante en el derecho constitucional de ese país y sin lugar a dudas más allá de ese país en la cultura política de Occidente. A diferencia de la Corte Constitucional italiana, en donde se entienden a sí mismos como un cuerpo colectivo, como diría Zagrebelsky, estaríamos pensando en un megántropos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México pues permite precisamente esas disidencias, esos votos disidentes que sin lugar a duda permiten distinguirse y distanciarse de las mayorías. Una de las voces liberales y progresistas entre nosotros es sin duda alguna la del ahora ministro en retiro José Ramón Cosío, el cual ha dejado esa huella disidente y definitoria en muchos aspectos durante estos 15 años en su paso por la Corte. No puedo referirme a todos los casos que se abordan en la obra, sino voy a tomar simple y llanamente dos ejemplos, alguno por mis propias afinidades de intereses y líneas de investigación y otros porque creo que refleja
de manera muy clara y precisa pues la aplicación del principio pro persona, más allá, digamos, de lo que pueda decir un texto constitucional. En principio, quiero referirme a uno de los casos que aborda en la obra, que es relativo al artículo 2 de la Constitución, que se refiere precisamente a la garantía que se brinda a los indígenas para ser asistidos durante todo momento y en cualquier lugar por un defensor e intérprete que tenga conocimientos de su lengua y cultura. Aquí el ministro Cosío hace referencia propiamente a esta idea de que no nos podemos limitar al ámbito estrictamente lingüístico. No es suficiente la presencia de un traductor para cumplir con esta garantía constitucional. Deja muy en claro la necesidad de distinguir entre distintas figuras. Por un lado, el defensor, por otro lado el intérprete y por otro lado el traductor. En principio, en cuanto al defensor, ya en alguna otra ocasión en esta semana coincidimos también en la presentación de un libro sobre defensoría pública y en donde ya me refería un poquito a esta idea de que el defensor no es un mero formalismo procesal, no es suficiente la presencia de un abogado durante incluso la averiguación previa, sino que es necesario considerar tanto la idoneidad como la efectividad de la actuación del defensor. Pero por otro lado, y creo que aquí es mucho de la riqueza de este voto, es esa distinción entre el intérprete y el traductor. Si bien es cierto que en ambos casos existe la idea de trasladar significados de una lengua a otra, ese trasladar significados no se reduce específicamente al ámbito meramente lingüístico, sino también al ámbito cultural. Y aquí me gustó mucho esta idea de, por un lado, no solo es acercar al indígena a la realidad del juzgador y de las partes en el proceso, a las implicaciones que va a tener el hecho de que esté ahí, a las implicaciones de la situación que está atravesando, sino también a la inversa, acercar al juzgador y a las partes a la realidad del indígena. Creo que esto es muy bonito y refleja de alguna manera la profundidad y la necesidad de tomarnos en serio este artículo segundo constitucional. Sin lugar a dudas, esto pues sí implicaría evidentemente una mayor complejidad, es muy oneroso sin poder dar esta garantía, pero creo que sería la única vía real de dotar de verdadera efectividad el acceso a la justicia y este acercamiento de realidades que van más allá de lo lingüístico y que te acercan al ámbito cultural, sería una forma realmente de lograr conciliar esa necesidad que impera en nuestro país, como es el entendimiento mutuo entre personas. Otro de los aspectos que quiero tomar en consideración dentro de los múltiples casos que toca en esta obra, en este libro, es el relativo al derecho a la privacidad. Aquí el debate es muy distinto. Aquí el debate gira en torno a la regulación del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones respecto a la localización de dispositivos móviles, considerando una cuestión dentro de la persecución de delitos, ¿no? Deja muy en claro la tensión constante, muchas veces, entre seguridad y privacidad. Sin lugar a dudas, y esto lo pone de manifiesto, sin lugar a dudas, la tecnología debe ser considerada necesariamente como una herramienta importante para la persecución de los delitos. Sin embargo, eso no implica que se puedan imponer límites de manera, digamos, demasiado abiertos para efectos de la privacidad de las personas. Y aquí, bueno, creo que la historia finalmente le concede la razón.
hace referencia a la presentación de la ministra ponente en ese momento, en donde de alguna manera decía, no, pero espérense, es la localización del dispositivo, no de la persona. Lo cierto es que finalmente, quiero aclarar, eran años en donde todavía se discutía si la IP era información relativa a una persona o no era información relativa a una persona, o sea, digamos, y en ese sentido, bueno, finalmente creo que no hay duda alguna, ¿no?, que una línea telefónica, una IP, un correo electrónico, pues todo eso constituye necesariamente información relativa a una persona. Y más si lo entendemos dentro del ámbito relativo evidentemente a la seguridad. ¿Para qué localizas ese dispositivo? En el fondo estás buscando a la víctima o al victimario, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que aquí esta cuestión me parece que queda muy clara en este sentido. Me hubiera gustado, lamentablemente no ocurrió así. Pocos años después, InfoDF promovió otra acción de inconstitucionalidad en el tema, bajo otra óptica, en este caso ya no sobre privacidad, sino sobre concretamente protección de datos personales. No se conoció el asunto porque, bueno, la Suprema Corte consideró que pues, no tenía legitimación activa InfoDF para promover esa acción de inconstitucionalidad, pero me hubiera encantado que hubieran conocido del fondo porque los argumentos eran realmente importantes, ¿no? Y uno de ellos, sin lugar a dudas, atiende a los periodos de conservación por parte de los operadores de servicios de telefonía por si se llega a ofrecer, ¿no? Conserva la información por si en algún momento la llegamos a requerir. Creo que hubiera sido interesante tener ahí al ministro Cosío conociendo de ese asunto y tocando ese punto que me parece relevante. Ya para concluir, sí les quiero decir que es una obra que tiene temas muy diversos. Utilicé dos simplemente para abrir boca del libro. Habla desde, por ejemplo, libertad de expresión en artículos periodísticos cuando se utilizan malas palabras, insultos y demás, la restitución internacional de menores, la legalización de la marihuana, entre muchos otros casos que sin duda conocemos, pero el verlos plasmados en esta obra con esa narrativa, esa claridad, pues lo hace sin duda muy valioso. Quiero decirles que actualmente es un libro de obligada lectura para mis alumnos del CIDE en análisis jurídico, no solo por el valor argumentativo que conllevan estos votos, sino también porque son un ejemplo de vida, de la valentía de disentir y expresar libremente tus opiniones en contra de las posiciones mayoritarias. Muchas gracias. Cuando yo estudié la licenciatura en Derecho, no tenía la oportunidad de leer un texto así, y tampoco cuando estudié en el CIDE. Ya me dieron ganas de volver a pasar por alguna de esas dos escuelas. Pero sí puedo decir que cuando yo estudiaba en los primeros semestres la carrera de Derecho y conocí al ministro Cosío, encuentro que desde esos momentos tenía una preocupación por acercar el derecho a la sociedad, por esta constante pregunta de cómo conciliar el derecho y la realidad, ¿no?, que ahora también ya destaca la doctora Solange. Y teníamos sus textos sobre derecho y economía y derecho y de sociología jurídica, etcétera. Pero a lo largo de la carrera y obviamente de su trayectoria profesional, también tuvimos esta insistencia en destacar las tensiones que tenía nuestro sistema constitucional, las tensiones no solo históricas, sino actuales, esta yuxtaposición de lógicas a veces
contradictorias en el propio texto constitucional y en la jurisprudencia que emitía la Suprema Corte, y desde esta visión analítica y de un juez constitucional, pues ahora, como bien dice la doctora Solange, nos enriquece con esta publicación. Muchas gracias. Doctora Tito, por favor. Al leer la parte de Utopía en la que Tomás Moro describe una sociedad ideal para contrastarla con el entorno inglés del siglo XVI, es posible entender propiamente el término que titula la obra como un buen lugar, como un espacio imaginario en el que convive una sociedad armoniosa, conformada sin excepción por personas libres y unánimemente satisfechas. En otras palabras, donde el pueblo está feliz, feliz, feliz. Pasados los años, ya en el siglo XX, siguiendo la estela de dicho pensamiento, algunos autores, bajo la rúbrica de utopismo crítico, comienzan a llamar la atención sobre los peligros que engendran las utopías. Y así, a través de distintos proyectos literarios, se conciben sociedades absolutamente imperfectas, escenarios distópicos donde se consigue estabilidad a costa de anular la identidad, mundos cómodos pero uniformes, habitados por seres idénticos, acríticos e incluso muchas veces dopados o embrutecidos. Un mundo feliz de Adolf Huxley probablemente sea el ejemplo de referencia, ¿no? Pero no todos son así. En una distopía siempre existirán inconformes. De ahí que los protagonistas de estas obras sean disidentes en sociedades inertes, por decirlo de alguna manera, extravagantes individuos que reclaman su derecho a sufrir, a no ser parte de una placentera colectividad. Actores insatisfechos en busca de lo auténtico que ejercen la crítica por oposición al conformismo o la indiferencia. Y es que si todos pensamos igual, todos pensamos poco. Ahora bien, la disidencia conlleva consecuencias durísimas, no solo en cuanto a la exclusión social, bien menciona Huxley, si uno es diferente se ve condenado a la soledad, sino también respecto a las razones que motivan el desacuerdo, pues como el que ilusamente cree que con el mero hecho de alzar la voz tiene más razón, si la disidencia no se justifica de forma adecuada, esta se devela como un efímero performance que encierra la inutilidad del disenso por disentir. Siguiendo a Garzón Valdés, la calidad del disenso habrá de depender de la calidad ética de lo negado. Es decir, lo importante no es la negación en sí, sino lo que se niega y por qué se niega, o sea, las razones para el disenso. El libro que hoy nos convoca, en definitiva, encierra el carácter solitario de la disidencia y sus costos. Sin embargo, de su lectura he querido reflexionar en sentido opuesto para entender la disidencia como posibilidad, como un arriesgado ejercicio crítico de índole colectiva e importantes beneficios sociales. Buenos días, agradezco la invitación para presentar Voto en Contra de José Ramón Cosío, publicado hace unos meses en Editorial Debate. Para esta encomienda he decidido dividir mi exposición en 3 apartados. Después de este breve comentario sobre las distopías, iniciaré con una reflexión filosófica sobre la disidencia y los riesgos del consenso. En un segundo momento, he de confesar que no realizaré propiamente una reseña del libro, pues he preferido presentar algunas ideas generales que me provocó su lectura. Originalmente había preparado 4 comentarios a diversas decisiones en contra que contienen la obra para así hacernos una idea de su contenido, pero por cuestiones de tiempo decidí solo enfocarme en la que me hizo disentir de mayor manera del disenso del autor. De todas formas, si tienen interés, en las próximas semanas afinaré este texto y prometo difundirlo, ¿no? Y para terminar, realizaré algunos comentarios sobre el rol que jugó el autor durante su mandato como ministro, así como de sus posteriores implicaciones y su rol actual en la coyuntura política. 1. Sobre la disidencia y los riesgos del consenso. En el país del no pasa nada y si pasa tampoco, parecería que la sumisión es redituable y guardar silencio una sigilosa manera de rendir honores. Acostumbrados a la salamería, las buenas costumbres y las formas, en donde una crítica puede pasar hipócritamente desapercibida si se antecede de la fórmula con todo respeto, es evidente que el consenso será preferido sobre el disenso. Se podrá molestar al amigo o encordiar al vecino, pero siempre guardando las formas, nunca ofendiendo, ni tampoco siendo groseros, pues lo cortés no quita lo valiente. Como escribió Ibargüengoitia, en México la cortesía es por definición una apariencia. Uno puede pensar lo que se le dé la gana, pero tiene cierta obligación de decir cosas que no resulten ofensivas para el interlocutor. Y más en un campo tan hermético como el derecho, en el que los conflictos son neutralizados en aras de la certeza, que si bien vela por el texto de la ley, también se encarga de menospreciar las razones en las que ella se fundamenta. De ahí que la crítica al sistema, el desmantelamiento del formalismo jurídico como concepción del derecho preponderante en México, no sea del todo aceptado. Mejor dicho, no sea una actividad constante, sino una excepción, porque hay un miedo implícito en esa actitud, ya que podría confundir al crítico con el irrespetuoso, al incómodo con el terco y al rebelde comprometido con el chairo de ocasión. Desde esta perspectiva, el conocimiento de las reglas no es lo que tiene un papel decisivo en la dinámica social. Lo que es protagónico es el hecho de que éstas son obligatorias.
Pero más allá del respeto y el cumplimiento de las normas, la obediencia referida, entendida en términos de sometimiento, provoca que éstas sean contempladas como mecanismo prodigioso de solución de cualquier tipo de controversia y a su vez originen que quienes sean los encargados de manejarlas las divisen como algo sacro e imposible de criticar. Nada más errado. La racionalidad en el sentido de razón práctica implica una actitud crítica con un anclaje a cierto grado de objetivismo moral, que busque la consecución de determinados fines por medio de procedimientos deliberativos. Lejos quedó una visión acuerdista de nuestros sistemas políticos, pues el daño que le ha hecho a este país una democracia ornamental es incalculable. Es el encumbramiento de la forma sobre el fondo, las ternas de uno en la designación de ministros, las incesantes amenazas legislativas disfrazadas de propuesta de reforma a nuestras altas cortes, los argumentos políticos disfrazados de argumentos jurídicos. Se vale objetar, se vale decir que no. Es un deber decir que no cuando las circunstancias lo exijan, no importando que se le diga no a la ley, a los amigos y los colegas, al jefe, a las instituciones o a las mayorías. El filósofo español Javier Muguerza insistirá en la idea de que muchas veces las decisiones consensuadas pueden ser injustas y por tanto hay que reivindicar la conciencia individual como el topos, donde en última instancia se toman decisiones morales. Si los contextos y las razones alcanzan, quizá en un futuro se pueda revertir lo decidido. No olvidemos que al final a lo que aspira el disidente es a que los otros lleguen a un consenso con su disidencia, pero no a base de politiquería o turbios intereses, no siendo parte del mismo juego que construye un consenso tan falaz como uniforme, sino uno razonado y justificado. Pues no hay que olvidar que el disenso parte de un consenso anterior. El disenso solo encuentra cabida bajo la idea de un escenario perfectible y mutable. Precisamente traigo a colación un pasaje del afamado juez de la Corte Suprema estadounidense, Oliver Wendell Holmes, conocido como el Gran Disidente, por su extensa y pertinente producción discrepante a lo largo de su carrera. Dice así: confío en que nadie habrá de pensar que por criticar tan libremente el derecho dejo de sentir respeto por el mismo. Tengo veneración por el derecho como uno de los productos más vastos del pensamiento humano, pero se puede criticar aún lo que se venera. Mi vida está consagrada al derecho y sentiría que falto a la devoción que le profeso si no hiciera lo que dentro de mí me impulsa para mejorarlo y cuando alcanzo a percibir lo que me parece el ideal de su futuro. Muy en sintonía con estas palabras, es posible encontrar las primeras ideas de José Ramón Cossío al inicio de su obra, cuando escribe sobre lo que experimentó como crítico tanto fuera como dentro de la corte, así como las consecuencias que esto tuvo. Y es que en México, en el que se reafirma la unidad nacional, algunos parecerían olvidar que el disenso se encuentra en el origen de la legitimidad de cualquier sociedad democrática. No por nada, en el futuro de la democracia, Bobbio escribe que el disenso es una necesidad de la democracia, pues es el que puede hacer posible la promesa no cumplida de esta. Ahora bien, si todo esto no les parece suficiente para abocarse a la lectura de Voto en Contra, les comparto lo que alguna vez me dijo un profesor para tratar de convencerlos de la importancia del disenso en el derecho, con énfasis en sede judicial. Me dijo, si lo que quieres es criticar una sentencia, no leas propiamente la sentencia, sino sus votos particulares, pues como muy pocos los leen, quedarás como todo un erudito. Además, son más breves que las sentencias y no tan feos y mal resumidos como las infografías. Nada personal. 2. Ideas generales sobre la lectura de Voto en Contra. Voto en Contra se compone de una presentación, la parte propiamente del contenido, subdividido en 4 apartados generales en los que se relatan 12 decisiones en contra tomadas a lo largo de los 15 años que el autor fungió como ministro de la Suprema Corte y finaliza con los agradecimientos. Resalto 3 cuestiones de este abordaje general del libro. La primera, la importancia de destacar el carácter un tanto heterogéneo del contenido de la obra, pues por el título y por la propia inercia que conlleva el pensar como abogado y creer que estamos ante un libro para abogados, uno podría suponer que siguiendo la estela de lo que hizo Holmes hace ya algunos años, Cossío se daría la tarea de compilar algunas de sus más afamadas discrepancias al sentenciar en un órgano colegiado, es decir, presentar una recopilación de los votos particulares, los votos en contra o los votos concurrentes. Sin embargo, eso no es del todo así. Pues de la lectura del libro es posible distinguir algunos votos en minoría, como el del poeta maldito con el ministro Silva Mesa, o simplemente posturas que no lograron mayoría de índole no jurisdiccional, como el ejercer una facultad de atracción para un caso de desapariciones forzadas. Esto parecería algo menor, pero no es así, pues a mi consideración sirve para evidenciar la esencia del trabajo colaborativo, que al compartir un proyecto común a pesar de diferentes formaciones, ideologías, predilecciones o agendas, abona en la contraposición de razones para el fortalecimiento de las instituciones. Si bien los abogados tenemos fama de que no sabemos trabajar en equipo, de que somos individualistas y competitivos, y ni qué decir de los académicos, cuyo ego muchas veces suele ser más grande que sus ideas, también habrá que puntualizar que mientras se trabaje con un buen equipo, cuando se construyan ideas con personas
personas dispuestas a escuchar, a razonar, a cambiar de opinión, esta actividad sí puede llegar a funcionar. Bueno, no con los académicos, ellos batallan hasta trabajar consigo mismos, ¿no? Yo creo que eso sirve que el profe sea mitad académico, mitad juez, ¿no? La segunda, no creo que sea casualidad y relacionado con el punto anterior, es respecto a la forma en la que inicia y termina el libro. Volviendo a la idea sobre el inconforme que protagoniza las distopías, llamo la atención sobre la disidencia como proyecto minoritario, más nunca solitario. Es decir, como un discreto ejercicio común, pero nunca insociable, pues en definitiva el trabajo de cualquier juez está analizado, cuestionado y criticado por un equipo, por una ponencia de disidentes e incluso disidentes de los disidentes, personas precisamente a quien está dedicado el libro y que José Ramón agradece personalmente en la última página de la obra. Y es que nombres como los de Raúl Mejía, Gabino González, Chisca Pou, Santiago Oñate, Josefina Cortés, Laura Patricia Rojas, Lucerena Orozco, Lorena Godlinga o mi queridísimo Roberto Lara, entre muchos otros grandes profesores y abogados que instruyen a las nuevas generaciones. En definitiva, no solo respaldan las disidencias expuestas, sino que, y sobre todo, generan posibilidades para la reflexión futura. Aquí evoco la novela de las partículas elementales de Michel Houellebecq, cuya trama, a pesar de tratar sobre la descomposición de una humanidad en decadencia, sobre protagonistas a medio camino entre la desesperación y la depresión, al final, pero muy al final, de hecho al final de los tiempos, es posible vislumbrar una esperanza, o por decirlo más modestamente, una posibilidad. Por último, creo que vale la pena comentar, aunque sea brevemente, el estilo en el que está escrito Voto en Contra. Pues con una prosa amena e incluso de índole narrativa, el autor explica de manera muy didáctica no solo diversas decisiones jurisdiccionales, sino también procedimientos y mecanismos jurídicos. Evitando el carácter técnico del sistema y lejos de términos rimbombantes y domingueros, tan propios de esa jerga característica de los operadores jurídicos que se conoce como abogañol, la verdad es que el libro resulta bastante pedagógico, aunque he de confesar, a manera de crítica y quizá por mi deformación como abogado, que hubiera venido bien incluir cada decisión su número de expediente, así como también, aunque esto más por la microhistoria o el chisme judicial, conocer en una cita al pie la integración de las salas o el pleno en el que se decidió cada asunto. A pesar de esto, lo cierto es que uno no suele estar acostumbrado a un libro que traduzca complejos casos jurídicos a sencillas historias de personas cuyos derechos se han visto afectados. Incluso, me atrevería a decir que en un descuido de su lectura, alguien que no conoce cómo funciona el derecho y sus instituciones podría creer que esto es así de grato, emocionante y placentero. No se confundan. Lean los libros del profe publicados en Tirante, en el Fondo de Cultura Económica, y sean felices lejos del gremio abogadil. Bromas aparte, en relación con el tema de cómo difundir el trabajo de los jueces más allá de sus sentencias, vienen a mi mente un sinfín de disparatadas estrategias comunicacionales por parte de los poderes judiciales. Cualquier soberana ocurrencia por ser todo menos prudentes y diligentes con la impartición de justicia. Mi recomendación sería: limítense a juzgar con imparcialidad, conformen buenos equipos, razonar, argumentar. En pocas palabras, que hagan bien su trabajo, poco más. De aventarse tuitazos, de salir en la tele, de gastarse una fortuna en propulsar su narcisismo, tal vez, pero solo tal vez, cuando se tenga la conciencia tranquila después de haber cumplido su encargo, estén en posibilidades para hacer esas cosas o muchas otras, como quizá escribir algo decente que ayude a socializar lo realizado en el pasado. No tengo la menor duda de que este libro, más de índole divulgativa que academicista, es prueba de ello. Es prueba del trabajo de uno de los pocos jueces constitucionales en México que al finalizar su mandato no solo ha seguido valiendo por su conducta individual, sino que se ha esforzado para que la institución a la que perteneció sea lo mejor posible. Me centro ahora en comentar la decisión que conforma la parte tercera del libro, denominada La necesidad de pensar en grande, cuya elección obedece no solo a que fue el caso con el que más me sentí alejado de los razonamientos del autor, sino también porque traduce la forma en cómo José Ramón Cosío concibe las nuevas vertientes que puede tomar el sistema de impartición de justicia en México y la garantía de los derechos desde las posibilidades que conlleva la disidencia. Uso lúdico de la marihuana, la necesidad de pensar en grande, pero no tanto. Permítame disentir del disidente. Y para nada respecto al fondo del asunto, pues yo creo que ya es bastante evidente que la política prohibicionista en materia de drogas ha desquiciado a este país y que el litigio como actividad creativa e incómoda para el sistema es bien necesario por impulsar ciertos temas que nuestros representantes difícilmente atenderán. En lo que no estoy de acuerdo es en los efectos de una sentencia de carácter estructural que propone el autor. No los comparto y me atrevo a criticarlos. Si bien no desde el plano material, es evidente que la ley de amparo y la nueva lógica constitucional en materia de derechos humanos así lo permiten, pero sí desde el plano pragmático, pues sencillamente no concibo una reparación de dichas magnitudes desde la sede judicial y para nada por el fantasma del déficit democrático que inevitablemente ronda el derecho de los jueces, sino por las complicadas prácticas y su imposibilidad política. Quizás sea un problema de madurez institucional y de cultura colaborativa entre todos los actores del Estado, pero en definitiva
en definitiva, no puedo siquiera concebir que más de 7 secretarías de gobierno trabajen coordinadamente, que los 32 estados de la República y sus más de 2.400 municipios adecúen su normatividad, que los diputados amablemente acuerden el presupuesto para este tema, que el Ejecutivo esté dispuesto a cobrar el costo político y que, de paso, nuestro país vecino del norte se quede tranquilo apoyando tal iniciativa. Una cosa es hacer un foro nacional para discutir temas de relevancia general. De hecho, es admirable la propuesta y la experiencia de Cosío respecto al abordaje de ciertos temas para formarse una opinión en la Corte, llamando especialistas, convocando a múltiples voces expertas, tal como lo cuenta en el caso de VIH y los militares, pero otra es muy distinto organizar un megaproyecto nacional procanábico. Tengo que citar aquí a Juan Villoro, cuando parafraseando a Charles de Gaulle, decía que si el presidente francés se quejaba de lo difícil que era gobernar una nación con más de 300 tipos de quesos, lo mismo puede decirse de México y sus chiles. Si no nos ponemos de acuerdo en asuntos tan elementales como la mismísima composición de las quesadillas, ya quiero ver a tantos poderes con múltiples intereses contrapuestos haciendo caso a 11 ministros respecto al tema de la marihuana. En todo caso, me queda claro que habría que impulsar este tema estructuralmente, pero ¿por qué no también otros tantos como educación, salud, acceso a la justicia y quizá desapariciones forzadas? El costo sería enorme y la idea de tribunal constitucional me parece que poco a poco se iría desgastando. Para nada critico esta faceta de la Corte. De hecho, en una democracia como la nuestra me parece muy adecuado y suelo celebrarlo, pero con moderación y siendo consciente de la cultura jurídica mexicana y sus operadores judiciales, de su carga de trabajo, de los pesos y contrapesos con los otros poderes, de la armonización e integralidad de infinitas normas, de los tiempos que imprime la política. En fin, que en este caso en concreto yo apelo al realismo y a la crudeza política. O tal vez el problema soy yo, que ya no tengo tanta confianza al sistema o que me he desencantado de las grandes transformaciones y discursos grandilocuentes. Para mí, la mayor crítica a la sentencia, como bien se menciona, radica en su metodología y en lo del libre desarrollo de la personalidad, signifique lo que signifique. Pero no estoy seguro de su tibieza. Vamos, claramente es una mala sentencia, con buenas intenciones, pero dudosas consecuencias. No creo que la Corte debió hacer mayores reparaciones, pero sí más específicas, siendo deferentes con la COFEPRIS, auxiliándole de mejor manera y marcando el camino a seguir no solo para mis amigos de la Roma y la Condesa y todos mis paisanos regios en San Pedro Garza García, que ahora fuman sus porros de marihuana en las páginas de la Ley de Amparo, sino y sobre todo para ayudar a quienes están condicionados en su libertad por esta, que están en prisión a causa de la marihuana, o que las personas tienen problema con el consumo de dicha sustancia. Insisto, disiento del razonamiento disidente del autor, no por una cuestión propiamente jurídica, sino cultural, simplemente por saber lo difícil que es creer en el derecho en este lindo espacio caótico y antinómico al que por costumbre llamamos México. 3. Finalizo sobre el proyecto político de José Ramón Cosío. En tiempos en que la izquierda se comporta como la derecha y la derecha como la extrema derecha, no viene mal leer este libro y entenderlo como una apología de la congruencia. Cuando la inmediatez marca la pauta de la agenda pública y los cambios parecerían que solo son posibles en el corto plazo, esta obra es una apuesta por el trabajo paciente y constante a través de los años. No cabe duda que los grandes cambios anunciados rimbombantemente quizá puedan posicionarse en el imaginario discursivo de forma rápida, sin embargo, su concreción en la vida real conlleva mucho más tiempo. No se equivoca Saramago cuando escribió que el mundo gira sobre palabras lubricadas con aceite de paciencia. La actividad intelectual y política que vivió José Ramón Cosío como ministro de la Suprema Corte apenas comienza a vislumbrar su impacto en el modelo de justicia constitucional en México. Los derechos, cuando se protegen adecuadamente en una democracia, deben servir como derechos contramayoritarios, por usar una expresión de Dworkin, como instrumentos enarbolados desde la disidencia. De ahí que nuestros jueces constitucionales deben distinguir entre oportunidad y oportunismo, estando atentos a su trabajo diario y contemplando sus actividades integralmente, más allá de un determinado momento coyuntural. Por eso, dándole varias vueltas y consultándolo con varias amigas, no creo que José Ramón Cosío sea recordado por una sola sentencia paradigmática en la Corte, o por ser quien articuló activamente un tema en concreto desde su posición. Esto, aunque fue él quien técnicamente se quedó con el engrose de la sentencia del aborto, así como la de la píldora de emergencia, ni tampoco por pasar al retiro ahora que ha dejado de sentenciar. Tanto en el plano jurisdiccional como en el político, las disidencias de José Ramón Cosío se encuentran resguardadas por el correcto manejo de las instituciones, por entender el derecho como guardián de la diferencia, por utilizar el título de un librito del profesor Javier de Lucas, precisamente sobre la distopía que despliega la película Blade Runner. La disidencia como posibilidad solo tiene sentido si entendemos al ser humano como sujeto imprevisible, único, capaz de romper las reglas, de desobedecer porque es capaz de un pensamiento no dogmático, sino problemático, y sobre todo porque es capaz de seguir el sentimiento de empatía, aún más de piedad, más allá del cálculo de la razón, de la solidaridad dictada por la proximidad. No me queda más que recomendar voto en contra y celebrar la manera en la que José Ramón Cosío está llevando su nuevo rol como ministro en retiro y su renovada faceta como intelectual público. Muchas gracias.
Tito ya me convenció de 3 cosas. Una, de comer solo quesadillas con queso. 2, de hacer infografías de los votos disidentes, exclusivamente, creo que son los que van a leer. y 3, de releer los votos minoritarios, la justicia de minoría que ha impartido el doctor José Ramón Cosío como ministro de la Corte. No es el primer libro en donde nos presentan sus votos particulares, ¿no? Pero sí, digamos, el más acabado desde esta perspectiva que ha presentado Tito. Y algo también quiero compartirles, más allá del libro. Efectivamente, como profesor, el ministro Cosío siempre ha impulsado la necesidad del pensamiento crítico como una expresión de respeto a la profesión legal, ¿no? De respeto por sí misma. Y 2, efectivamente, como señalaba Tito, como la expresión de respeto al derecho en sí mismo, como, digamos, como ciencia, con esa mirada académica, pero también por el valor social que tiene, por el impacto y la utilidad pública que juega el derecho en la conformación de una sociedad democrática. Muchas gracias, Tito, por tan amena presentación. Doctor. Gracias. Muy buenas tardes ya para todos ustedes. Muchas gracias al tribunal, a los magistrados por esta muy generosa invitación a esta 7ª Feria del Libro. Creo que es muy importante que estas tradiciones se mantengan y se acrecienten también, desde luego, al magistrado Reyes Rodríguez, con quien fui su profesor hace muchos años, con quien tenemos una relación muy cercana, muy buen y destacado alumno. Y de verdad muchas gracias por las palabras. A María, que nos encontramos de cuando en cuando en presentaciones como esta, y también pues felicitarle y agradecer sus comentarios. Y desde luego a Tito, al que sigo en redes con mucha alegría por la cantidad de cosas tan divertidas e inteligentes y sarcásticas que pone allí todos los días. Tengo el gusto de conocerlo de algún tiempo para acá y de verdad que a los dos admiro mucho su inteligencia, su forma, desde luego distinta, pero sí de presentarse al derecho. No quisiera yo hablarles de libro, más que algún par de cosas. La primera es que es la primera vez que yo publico en una editorial no jurídica. La segunda es que es un libro, y lo decía muy bien Tito, no jurídico en el sentido tradicional, no hay notas, no hay autores, no estoy dialogando con ninguno de mis maestros, etcétera, sino traté de hacer, y esto se debe mucho a la editorial, a Ricardo Cayuela y a Juan Carlos Ordóñez de Tirán lo Blanc, de Debate, que tuvieron la idea de poner estos votos, los fuimos seleccionando y a mí me pareció divertido en la parte final ya del ejercicio darles este contexto narrativo que decía Tito. Fue una aventura interesante, inclusive pensé que después de algunos casos, por supuesto con todos los cuidados, podrían salir algunos cuentos breves de cosas que pasaron allí, obviamente, insisto, cambiando todo, pero hay cosas tan extraordinariamente extrañas en los expedientes que pensarán que yo tengo una imaginación desbordada cuando a lo mejor simplemente es una criba de lo que está en los propios expedientes, cosas rarísimas que cuesta hasta a veces trabajo comprender lo que está en el propio asunto. Pero esto fue una especie de intento en ese sentido. Y yo creo que han dicho cosas que para mí son muy importantes y efectivamente no se trataba de ser un disidente por ser disidente, no se trataba de salirme con la mía en este sentido, sino la idea que yo acababa teniendo es que había ciertos parámetros o ciertos márgenes en los cuales se podía jugar colectivamente y cuando esos márgenes se rompían, tenía uno ya que jugar individualmente. Yo creo que para todos hay un punto en donde tratábamos de construir una unidad central, tratar de que lo que uno pensaba se pudiera convertir en un criterio, y esto hubiera sido muy deseable en muchos casos, pero en un cierto momento decir, yo con esto ya no puedo transitar y este es el momento en que tengo que elegir ponerme en una posición de disidente. A veces para hacer un voto concurrente y salvar algunas de las condiciones, y a veces para llevarlo a un extremo, decir yo con esto sí, francamente, no podría sentirme cómodo, no
entendería que estoy pudiendo satisfacer mi visión judicial y consecuentemente aquí sí me aparto y me quedo solo. Y dijo Tito algo bien interesante, que esto no es un ejercicio individual, no es que uno se siente, uno lea todo, uno piense todo y después uno, sino esta es una construcción y por eso el libro está dedicado a la ponencia. Esta es una de las cosas mejores que yo tuve en la Suprema Corte de Justicia, haber tenido la posibilidad de formar un equipo buenísimo, buenísimo. Yo en el discurso final recordaba que probablemente me tocó resolver 50,000 asuntos en los 15 años, 48,000, etcétera, redondémoslo en 50, más las audiencias, más las jurisprudencias, más todo lo que va. Solamente 50,000 asuntos es el que me tocó resolver en pleno o en salas. Y esto es bien interesante porque yo creo que nadie puede decir que en 15 años puede leer 50,000 asuntos al promedio de páginas de las sentencias mexicanas, es una tarea imposible. Y eso, yo creo que la parte más interesante es haber desde un comienzo constituido un equipo, ver cuántos penalistas necesitaba, cuántos civilistas, cuántos laboralistas o mercantilistas, lo que fuera, y después buscar a la mejor persona posible para hacer experiencia, entrar en procesos de entrenamiento de todos ellos, mandarlos al extranjero, mandarlos a estudiar, en fin, hacer muchas cosas para que en un tiempo relativamente breve fueran muy competentes y ellos me ayudaran a mí. Yo pensaba una idea que se la leía a Roger Bartra, que él hablaba del exocerebro, la idea de que el cerebro de nosotros se puede complementar con los cerebros de muchas personas que nos dan una serie de informaciones, una idea muy bonita de las neurociencias, y a mí me pareció que eso podría ser la ponencia. Cosas que yo no alcanzaba a comprender de materia penal o de materia mercantil, cosas que no estaban ni en mi experiencia ni en mi profundo conocimiento, a lo mejor una idea general de los asuntos, utilizar a la ponencia como formas de alargar mis conocimientos para que ellos tomaran conocimientos y experiencias y me los trajeran y yo los pudiera procesar. Creo que esto es algo que no sé si se alcanza a ver completamente en el libro, pero la idea es esa, de llevarlos a redactar mejor, a escribir mejor, a pensar con más claridad. Desde luego, cuando uno va empoderando y entrenando a gente, empieza a ser mucho más complejo la conducción de un cuerpo de trabajo, porque todo el mundo es inteligente, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo dice lo que se le pega la gana, y entonces estar controlando a un grupo así, inclusive en los procesos de sesión, es bastante cansado, difícil. Hay disidencias, y también lo decía muy bien Tito, dentro de la propia ponencia, pero acabó siendo una parte importante. Y eso yo creo que es muy valioso y se puede ver en el libro. Cuando viene el caso de VIH, yo no tenía una noción clara qué es VIH y qué es SIDA, qué diferencias hay en términos fisiológicos, en términos patológicos, en fin, qué cosas pasan. Pues hay que preguntar a quién sabe, cómo va uno, obtiene un conocimiento, lo trae, lo monta en una sentencia y conforme a eso se puede ir construyendo. Ahí hay una parte que ahora que lo pienso ya con un poco de distancia, creo que fue de las mejores cosas que me pasaron en la Corte, haber tenido un equipo tan inteligente, potente, latoso, fastidioso, en fin, todo eso que es como un incentivo muy importante para poder construir estas cosas. Y lo otro que me parecía bien interesante era compartir, y esto creo que lo dice muy bien María, esta idea de cómo se van construyendo las decisiones. El canal judicial ha hecho un esfuerzo, me parece importante, para mostrar lo que pasa en las sentencias, tanto en las audiencias, tanto las de aquí como las de allá, pero no alcanza, me parece, a verse la riqueza de construcción, porque pues, en ocasiones los procesos de decisión son casi posicionamientos, después sumas finales y se arroja un resultado. Y aquí lo que resultaba interesante es decir, veamos, no porque yo quisiera tener la razón y por fastidiar a nadie, vieron eso que en el libro no hay nombres, no se está diciendo que si eso no es el tema, ni importa ese asunto. El asunto es que se pudiera mostrar cómo hay una especie de construcción de razones, de contraargumentos, de posiciones, simplemente y con esa generosidad, porque creo que un libro así debe ser respetuoso de todos los que están ahí, de los disidentes del disidente o de las mayorías, para presentar estas cuestiones. Y la última, que me parece importante, era tratar de hacer o tratar de construir explicaciones distintas del derecho. Y eso también creo que lo han dicho muy bien María y Tito.
los abogados no nos tenemos que necesariamente formar nuestra experiencia en libros. Hay otras formas muy inteligentes, muy interesantes, hasta las películas, la colección que decía Tito, que dirige Javier de Lucas en Tirán, las formas que ustedes tienen de debates en el CIDE, en fin, con estas sentencias. Hay otras formas en que podemos, creo que, comprender el derecho, adquirir herramientas técnicas, pero además estas herramientas empáticas de qué es lo que nos gustaría que pasara con el derecho. Eso va a ser muy difícil que lo extraigamos de una dogmática tradicional. ¿Por qué? Pues porque sabemos que para esto son estos requisitos y estas formalidades y estas solemnidades, lo que sea. Eso está bien, hay que saberlo porque de eso se trata también una parte de la profesión. Pero ¿cuál es la forma de construcción, de incorporación de experiencia, de incorporación de empatía? ¿Qué cosas nos podrían enseñar inclusive a ir a otros modelos de construcción? En esta novela de La ley del menor de Ian McEwan, si ustedes la leen, es muy interesante porque es una juez que tiene un personaje masculino sobre el cual McEwan se fundamenta. Es interesante porque no le alcanza a la juez de lo familiar en Londres a comprender la totalidad de los procesos. Tiene que utilizar, por decirlo de esta forma, trabajadores sociales que le traigan experiencias del mundo y con esas experiencias del mundo, vistas desde el ojo de una trabajadora social y además desde luego de los alegatos de las partes, construir su propia sentencia y construir su decisión. Yo creo que ese es el tipo de cosas que también a la profesión nos pueden abrir los ojos para decir, no somos una profesión autosuficiente, o si lo pretendemos vamos a lastimar a muchísima gente en nuestras decisiones, tenemos que introducir otros mecanismos, traerlos, utilizarlos, etcétera, para generar una condición. Vamos a perder, me parece, parte de esa hermeticidad, si cabe esta expresión que también mencionaba Tito, sí, pero me parece que podemos tener una condición mucho más amigable, mucho más sugerente respecto a lo que se está planteando. Y esta era un poco la idea del libro. Para terminar, de verdad que les agradezco a los dos y muchísimo el que hayan tomado en serio la lectura, el que hayan compartido eso, y ojalá que el libro pues les resulte de interés. Finalmente, gracias Reyes y gracias al Tribunal por esta muy linda oportunidad. También cuando tuve el privilegio de ser nombrado magistrado en la Sala Superior, me dijo el ministro Cossío estas dos ideas que acaba de exponer, ¿no? Entre muchas otras, pero particularmente es muy importante la construcción de una ponencia, ¿no? La discusión al interior del equipo de trabajo, y dos, creo que no fue así, pero básicamente yo lo tomé como un deber, ¿no? Que tienes el deber de presentar tus votos particulares desde el primer asunto, donde no haya posibilidades de este consenso constructivo desde el punto de vista institucional y democrático. Y entonces, pues creo que me di esa tarea, la asumí como ese deber y compromiso con la construcción democrática del derecho, y son, creo que de las cosas en las que sí le he hecho caso al profesor, tener una muy buena ponencia y presentar votos particulares casi cada semana, ¿no? Muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias Tito, gracias Solange por compartirnos y recordarnos este valor que tiene el disenso, por invitarnos a la lectura de este libro y por supuesto que a toda la lectura de la obra que ha publicado el doctor José Ramón Cossío. Gracias.